grabación a ellos también para que tengan el video, porque no pude, ya dado que Streamlabs, que es la aplicación que utilizo, se estaba actualizando en el momento de inicio de la clase. No me fijé que había una actualización pendiente y me tocó que de no grabar la clase. Entonces, quedará este video para ellos. Bien, y para ustedes también. Proseguimos, comenzamos con el tema de qué es la filosofía. Hablaremos de estos elementos, aspectos necesarios para ser filósofo, cuál es el objetivo y cuál es el campo de estudio de la filosofía. Lo primero que tenemos que decir alrededor de la filosofía, bueno, antes de comenzar a ver filosofía nos piden siempre contrastar algunos de los temas, no todos los voy a poder contrastar, pero algunos sí, con lo que es también la filosofía cristiana. Fíjense que los filósofos para poder enseñar tenían diferentes métodos. Sócrates utilizaba la mayéutica, Platón utilizaba la dialéctica, Aristóteles utilizaba la lógica, ¿cómo se llama? Y también sí, la lógica proposicional. En el caso de Francis Bacon utilizaba las tablas de observación, ¿verdad? Cada uno le puso a su filosofía un método adecuado, ¿verdad? Parménides le ponía la duda, igual que René Descartes también ponía la duda como un método filosófico. Entonces, aparece cada uno de estos maestros con métodos que ellos consideran pedagógicos para poder hacer llegar el conocimiento de la mejor manera. Jesucristo como gran maestro también que es, en este caso tenemos que ver también a Jesús. No me compete verlo tanto desde el punto de vista teológico, sino sí, la parte espiritual es importante y tengo que señalarla también, pero también tenemos que verlo como un maestro también de sabiduría, ¿verdad? Y en este caso, pues Jesucristo nos enseña los misterios del reino de los cielos utilizando un método pedagógico muy bonito, que es el de las parábolas. De hecho, la manera como les enseña a los apóstoles es explicando las parábolas. A los apóstoles les daba la oportunidad de poder conocer estos misterios del reino de los cielos que a otras personas no se les permitía conocer, como a los fariseos, como a los maestros de la ley. De hecho, Jesús con esto de explicar de manera muy pragmática, diríamos, los misterios del reino, para la gente humilde le entendió. La gente humilde le entendía a Jesús. Por eso andaba un montón de gente alrededor de él. En una ocasión 3.000, en otra ocasión 5.000 personas, escuchando sus sermones, sus discursos. Y ellos le entendían. Pero los maestros de la ley y los fariseos se quedaban confundidos. No hallaban, no entendían de qué estaba hablando. Es que hablaba de la red, hablaba del tesoro, de una perla, hablaba de la levadura, hablaba de la semilla de mostaza, que de un, ¿cómo se llama? De un cobrador de tributos, de una cárcel. No entendían de qué estaba hablando, ¿verdad? O sea, los rabinos lo que hacían era leer el Antiguo Testamento y contar lo que decían los profetas, pero no hacían como Jesús, que enseñaba cosas más allá de los profetas, usando la retórica muy simple, una retórica muy simple, aterrizando con ejemplos de la vida cotidiana. Y con esto Jesús cumplía la profecía de Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los cure. Entonces, les decía la otra mañana que es una palabra muy fuerte, muy dura, la del profeta Isaías, de decir que Dios tiene esa pedagogía, de hacer quedar como ignorantes a los que se creen doctos y de levantar en sabiduría a los que son estimados en nada, a los pobres, a los humildes, que sí comprendían los misterios del reino, a diferencia de los doctos que se jactaban de ser sabios y no lograban entenderlo. Al respecto de esto, San Pablo en 1 Corintios capítulo 1 dice claramente que ante el tema de la sabiduría de Dios, él pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el doctor? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría de este mundo? Dice Pablo. Entonces dice claramente que la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Es decir, que lo que consideramos absurdo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día al hombre ateo y materialista le parece absurdo que Jesús pudiera caminar sobre las aguas, pero para los hombres de fe eso es una pequeñez. Para los hombres de hoy les parece absurdo que pudiera multiplicar los panes, pero para los hombres de fe es una pequeñez en Dios. Es decir, la grandeza del poder de Dios es tan inmenso que es una pequeñez que aunque el intelecto humano no lo comprenda y parezca absurdo,
para los ojos de la fe no es absurdo. Y eso es lo que realmente es la riqueza que deja Jesucristo con su método. Jesús como maestro de sabiduría, por tanto, es su filosofía, su forma de enseñanza, de llevar a los otros al conocimiento del reino de los cielos, era a través de este método que llamamos parábolas. Y es así como Jesús lleva a la gente hacia la verdad, porque los discursos de Jesús enseñaban algo verdaderamente, y era la verdadera sabiduría, no la sabiduría de este mundo, que es tan efímera, a veces tan equivocada, tan extraviada, ¿verdad? Y que a veces se basa simplemente en la arrogancia del hombre que cree entender las cosas, ¿verdad? En el caso de la sabiduría de Jesús no es así. Miraba yo a un ex catedrático de esta universidad que se ha declarado ateo. No sé cómo trabajó tanto tiempo acá escondiendo ese ateísmo, pero igual cada quien, Dios ve el corazón de cada quien y lo que hace y se ocultó durante tanto tiempo para quedar bien con el trabajo que era ateo, pues allá él y su conciencia. Lo cierto es que yo no me iría a meter a una institución religiosa, ¿verdad? Simulando ser alguien espiritual cuando realmente en mi propia vida a nivel interior niego a Dios. No tendría el valor ético de hacer eso, el valor moral de hacer eso. Él lo hizo y actualmente se declara ateo. Y en una ocasión compartía una imagen diciendo que era soberbia. Dice, me llama soberbia por no creer en Dios, dice él, en ese meme. Y dice, soberbia para mí es creer, dice él, de que Dios se fijó en mí, de que Dios me conoce por mi nombre, de que Dios me está poniendo atención a mi súplica, de que Dios y empieza a decir cosas que tienen que ver con la intimidad y la relación del hombre para con Dios, haciendo decir que Dios está tan ocupado en cosas más importantes que la insignificancia de la vida humana pareciera que no es importante para Dios. Eso es lo que él cree como ateo y lo que enseña a través de esa página, su propia página de Facebook. Sin embargo, yo le digo, no, soberbia es creerse autosuficiente, tan autosuficiente que no se considera siquiera la providencia de Dios en nuestra vida, de la materialidad, del universo, de los frutos, de la comida, de todo lo que tenemos. Creemos que todo eso lo obtenemos simple y sencillamente por nuestra única y propia capacidad y no viene de alguien que ya planificó que todo eso serviría para el hombre. Esa sí es una arrogancia, no tener la humildad de reconocer que todo lo que consumimos en la naturaleza pareciera tan bien planificada, ¿verdad? Agarren ustedes, por ejemplo, un banano, un guineo, ¿verdad? Y vean la manera cómo se tiene que pelar ese guineo para poder comerlo. Claramente que alguien se lo puede comer así de manera horizontal, pero la manera adecuada para comer el banano sin untarse las manos, ¿verdad? Con la cáscara, usándola como protectora de las manos para no ensuciarte, que va directamente a la boca. La manera como se parte una granadilla, que al partirla por la parte de abajo del mero centro, puedes partirlo en los gajos en los cuales viene dividida la granadilla. La manera como se come un pomelo. El pomelo cuando se parte bien adecuadamente tiene una forma de poder partirse de tal manera que salen los gajos y cada gajo se puede abrir como que fueran dos láminas para poder empujar la comida hacia tu boca sin tener que tocar tanto la parte jugosa del pomelo. Quien no ha tenido la capacidad de contemplar la manera inteligente de comer, por ejemplo, los alimentos, no se da ni cuenta de la grandeza de Dios a raíz de cómo ha preparado todo esto, que por efecto dominó y por evolución, como quieran verlo, por evolución, pero evolución ordenada por Dios, programada por Dios desde la partícula original hasta el último ser, todo bien instituido, todo bien logrado, para que pudiéramos vivir adecuadamente en un mundo que permite la vida inteligente como la nuestra. Quien no aprende a contemplar, dice Marco Gastul, todo diseño tiene un diseñador, claramente. Y todo esto que consumimos, los frutos, lo natural, me refiero a lo natural, está estrictamente bien planificado. Lo que es peligroso para el hombre y es venenoso está pintado de peligro, como unas ranas que tienen unos colores demasiado llamativos que son venenosísimas. Y son como colores de advertencia para que no las vayas a tocar. Porque si las tocas y su leche llega a tus manos, te puede producir una intoxicación. Hay frutos en la naturaleza que están hasta con espinos para que no los vayas a consumir, porque son dañinos para el órgano humano, para el organismo humano. Hay cosas en la naturaleza que podemos ver, que nos sirven de cierta advertencia. Y eso es el conocimiento humano que poco a poco lo va a ir entendiendo, va entendiendo. Y el que sabe contemplar toda esa sabiduría detrás de los alimentos, por ejemplo, logra ver ese diseño detrás de la creación.
Eh, la Iglesia Católica, por ejemplo, no niega la evolución, actualmente no la niega, pero sabe que no se puede quitar de la ecuación de la existencia a Dios solo porque ha habido evolución. Porque ¿qué hace la evolución? La evolución lo que hace es explicarme lo que ocurrió con la materia original en adelante. Pero la evolución no me explica por qué estamos aquí, por qué hay un universo en vez de nada. La gran pregunta filosófica de Martin Heidegger, ¿por qué hay algo en vez de nada? De Parménides, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué hay un ser en vez de un no ser? ¿Por qué existimos? ¿De qué manera aparecimos? Esas grandes preguntas filosóficas, la religión las responde con mucha humildad diciendo, porque Dios lo ha planificado así. Dios ha querido que vengamos y no nos ha dejado ignorantes de por qué estamos aquí. Porque ¿qué es la palabra de Dios sino esa revelación de Dios que le explica al hombre por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, de dónde venimos y qué tenemos que lograr? Lo que pasa es que el arrogante del mundo, el autosuficiente del mundo, el que se jacta de sabio, que cree que los cristianos, por ejemplo, los judíos, nos ven como que fuéramos orangutanes o chimpancés involucionados, así nos ven, ¿verdad? Cuando en realidad hemos tenido grandes eruditos dentro de la misma filosofía cristiana, dentro de la misma ciencia cristiana, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la teoría del Big Bang? ¿Quién se para la teoría del Big Bang de la que se llenaron la boca muchos ateos para proponerla y para negar a Dios? Porque muchos ateos utilizaron el Big Bang para andar diciendo todo ocurrió porque hubo un Big Bang, así que no hubo creación de Dios. Lo utilizaron como argumento. Por mucho tiempo lo utilizaron como argumento. Pero ahora como se dieron cuenta quién es el padre de la teoría del Big Bang, pico cerrado y empiezan a decir, no, ese es un argumento inventado para poder meter a Dios en la ecuación de la existencia. O sea, ahora sí, ahora que se dan cuenta quién es el autor, empiezan a decir, ah, no, eso está planificado por religiosos. Porque el autor de la teoría del Big Bang es el presbítero, el sacerdote de origen belga, Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, él es el autor de la teoría del Big Bang que junto con George Gamow, un científico ruso, van a ser los pioneros de la idea de la aparición del universo por medio de la teoría de un Big Bang, de un gran crujido, de una primera explosión, de la cual surgió todo, de una materia supercondensada a toda la evolución de la materia que conocemos hoy en día. Fue un sacerdote físico el que lo dijo. De ahora sí empiezan a poner la duda. Ah, no, es que eso lo dijo un físico, pero sigue siendo la teoría más fuerte hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no hay científico serio que niegue que la teoría del Big Bang es válida, porque apareció Edwin Hubble diciendo que hay expansión del universo. Y si hay expansión del universo es porque ha habido un momento donde todo estaba junto y se fue separando, separando, separando. Significa que hubo una gran explosión. Así que esos argumentos nuevos, como de Edwin Hubble, en adelante, perdón, de Edwin Hubble, Edwin Hubble, el famoso científico astrónomo, en adelante, todos han hablado de la expansión del universo. Han aparecido tres teorías científicas sobre la expansión del universo. La de la burbuja cósmica, la de la expansión indefinida y la del Big Rip, el gran desgarramiento universal de los planetas y de los sistemas solares. Entonces, significa que es una teoría válida lo de la explosión. Y lo dijo un sacerdote por primera vez. Entonces, para los que creen que de repente la iglesia es ignorante, o que la gente que ha estado en la iglesia es una gente ignorante, sepan que han habido grandes científicos cristianos. Incluso en la iglesia protestante han habido grandes científicos cristianos que estuvieron trabajando en grandes proyectos. Más adelante les platico un poquito más, cuando miremos el tema del límite de conocimiento en adelante, ahí hablaremos un poquito de quiénes son. Bueno, les pasaré una fuente para que vayan a ver 100 biografías de científicos cristianos, creyentes en Dios, teístas. Porque se genera la idea que para poder creer, Newton fue uno, claro que sí, Newton era cristiano. Galileo Galilei era cristiano y obediente a la iglesia además, porque le hizo caso a la iglesia después de la condena que le dieron. Es decir, hubo gente que estuvo en la iglesia ligada a la ciencia, ¿verdad? Y que podemos mencionar más adelante. Pero a lo que quiero llegar es que no podemos limitarnos al conocimiento. A veces lo que falla para acercarnos al conocimiento es el hambre que tenemos. Y de eso vamos a hablar a continuación. Veamos. ¿Qué es la filosofía? No hay manera de ponernos de acuerdo todavía porque han aparecido muchos filósofos y sistemas queriendo decir cuál es el campo específico de la filosofía. Así que se van agregando nuevos campos de vez en cuando y aumentando la cantidad de campos.
Ahora bien, a pesar de todo ello, pues no hemos podido tener una definición unánime, aunque sí hay muy buenas definiciones. Le platicaba a los de la mañana que hay un diccionario de la Herder de filosofía, diccionario etimológico de la filosofía y también diccionario expansivo, que dedicó cerca de, perdón, cerca de 4 a 5 páginas, ¿verdad? De explicación sobre qué es la filosofía. 4 o 5 páginas. Un diccionario de Larousse y Océano, pues lo más que se le dedica son 5 a 10 líneas, por mucho, ¿verdad? Pero mientras esta otro diccionario le dedica mucho más espacio. Yo no recuerdo en el diccionario que les he pasado a ustedes, no recuerdo el diccionario de la Cal cuántas páginas le dedican o si solo es un parrafito el que aparece. Quiero ver rápidamente aquí, no sé si lo tengo descargado. Diccionario de la Cal de la filosofía. Vamos a ver. Quiero revisar rápidamente. A ver, el diccionario de la filosofía, de la Cal. Híjole, va a ser complicado buscarlo porque está por orden alfabético, pero no se puede ir a ver palabra por palabra de manera rápida. Quiero moverme rápido acá, permítame un segundo. Pero significan los conceptos que están ahí, no bajan de una página, muchos conceptos. Una página, media página, casi 2 páginas algunos, ya llega la letra E. Letra E, aquí está filosofía, ok. Vean, por ejemplo, solo para explicar la filosofía, le ha dedicado este diccionario, ya les digo, aquí está la letra filolao, filosofía. Comienza hablando de la filosofía árabe en la página 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, hasta la... Voy a pasar rápido hasta acá, hasta la página 400, hasta la filosofía de la religión. Hasta ahí llega explicando filosofía el diccionario de la ACAL, para que vean la amplitud que tiene, un simple concepto. Entonces, esa es la riqueza que tiene. No se ve nada, ustedes no están viendo nada, pero les enseño lo que estoy viendo yo aquí. Lo que estoy viendo yo aquí es el diccionario, el PDF que le entregué a ustedes, ¿verdad? Ahí pueden ver filosofía de la religión arriba, filosofía de la parte educativa, filosofía de la psicología, filosofía de la mente, filosofía, ¿cómo se llama? Aplicada. Todas las filosofías explicadas para explicar qué es la filosofía. Filosofía matemática, filosofía árabe, china, de la liberación, de la historia, de la economía, de la ciencia, filosofía del coreana, filosofía continental, filosofía árabe, todo eso está ahí. Filosofía analítica, ¿verdad? Desde aquí. De las 362, prácticamente 38 páginas le dedica para explicar el concepto de filosofía. Por eso es que se ha vuelto muy complicado dar ese concepto. Sin embargo, pues no, estamos de acuerdo por lo menos en 3 cosas. El primer acuerdo es llegar a estas 3 conciliaciones. Todos los filósofos no negarán que la filosofía es teorética, es decir, que se nutre no solamente de información, sino que también contempla la teoría, la explica la teoría. Además, otro acuerdo importante es que la filosofía estudia la realidad. Es una filosofía de la realidad, suele ser muy pragmática, quiere entender la realidad de lo total, la realidad total. Un tercer acuerdo es que es crítica y además es reflexiva. Es decir, que la filosofía tiene que ser así para que sea útil. Si la filosofía no critica sistemas, instituciones, ideologías, comportamientos, doctrinas, pues no presta su utilidad a la humanidad. Está obviamente para ejercer un ejercicio de crítica, ¿verdad? Aunque no siempre de crítica, a veces también solamente explicativa, a veces exhortativa, para poder ayudar a la humanidad misma a dirigirse, ¿verdad? Vean, por ejemplo, en ese famoso que les digo debate del aborto que hubo en Argentina, pues invitaron a un filósofo, invitaron a Darío Steinstreiber para que diera su opinión desde la filosofía sobre el problema del ser humano, ¿verdad? Para ayudar a los señores congresistas a tomar una decisión, ¿verdad? Aquí en Honduras, a veces vamos a llegar a tener esos debates y les aseguro que no van a llamar a ningún filósofo, les aseguro que no, porque aquí tienen minusvalorado todo el aporte que puede prestar alguien de estas disciplinas, ¿verdad? No llamarían a un psicólogo tampoco,
no llamarían a un psiquiatra, no llamarían a ningún experto. Ellos creen saberlo todo y ellos lo van a decidir, ¿verdad? El día que toque definir una ley como esa en este país. Eh, que va a llegar a pasar porque ya escuchamos varias intenciones de ahí de mucha gente de izquierda que intenta hacerle impulsar esto a través de los diputados del Partido de Libertad y Refundación. El debate se va a llegar a dar en Honduras, pero no va a tener la altura de debate que tuvo Argentina. No va a lograr tener esa altura de debate. Porque para comenzar aquí, los diputados no les importa un comino lo que piden los expertos. Si para la pandemia no consideraron a los médicos, mucho menos en cuestiones filosóficas, ¿verdad? Entonces, esa es la tristeza que tenemos. Se minusvalora la capacidad de los eruditos de este país, ¿verdad? Que manejan el conocimiento y que tienen obviamente mucho que aportar. Em, para dar un concepto filosófico, atendamos a la página 6 del libro de el libro de Pedro Chávez Calderón, de Historia de las Doctrinas Filosóficas. El libro de esta clase dice que hay un doble objetivo de la filosofía. El primer objetivo es poder captar o entender toda la realidad, la totalidad del saber universal. La filosofía intenta abarcar eso. O sea, si apareció la clonación, pues debe haber una filosofía del genoma humano. Yo creo que tiene que haber una filosofía del genoma humano, una filosofía que estudie las implicaciones éticas alrededor de la vida humana, ¿verdad? Hay una bioética que se dedica a estudiar esto. De hecho, podría ser una subrama de la bioética, la filosofía del genoma humano, o la filosofía del ADN, la filosofía del género humano, ¿verdad? Es decir, en la bioética se tratan esos asuntos. Y la bioética es una rama también de la filosofía, no la mencioné, pero es una rama de la filosofía ligada tanto a la biología como a la ética, eh, que surge tardíamente, es una disciplina muy nueva, es una filosofía que surge en los años, creo que si no me equivoco, los años 40 aproximadamente, y tuvo un eco mayor en los años 70 cuando aparecen los profilácticos, los preservativos, el tema de la clonación, de los avances en genoma humano, vuelve a aparecer el debate filosófico sobre el hombre, y ahí aparece, creo que un escritor llamado Paul Lopi es el que llega a utilizar el término bioética por primera vez, ¿verdad? Uniendo ambas palabras, biología, vida, ¿verdad? Bio de vida y ética de, obviamente, la rama de la filosofía. Entonces es una rama muy nueva, por eso es que no está incluido todavía en los libros de filosofía, ¿verdad? Tardará, en algún momento irá a aparecer quizás en los nuevos libros, nuevas ediciones ya lo habrán incluido. ¿Cómo se llama esta nueva rama? Que tendrá mucho que decir hoy en día, ¿verdad? Porque hay muchos temas de bioética hoy en día. Los transgénicos, eutanasia, aborto, el tema incluso el tema de los géneros, eso puede ser tratado también por la bioética, ¿verdad? Porque es un tema que está ligado a la sexualidad humana. Bueno, el segundo objetivo es ayudar al ser humano en su conducta. Ayudarle, obviamente, antes de presentar la número dos, voy a poner ya que me adelanté, lo de la naturaleza, lo que estudia la causa, consecuencia y propósito. Eso es lo que intentamos entender. Esto es lo que ha permitido que muchos filósofos se salieran del camino de la filosofía y se dedicaran al camino especializado de la ciencia. Hemos tenido filósofos que se volvieron matemáticos, filósofos que se volvieron geómetras, filósofos que se volvieron expertos en la cosmografía, en la descripción de la Tierra, es decir, se volvieron cosmógrafos, se dedicaron a hacer mapas. Hemos tenido filósofos que se dedicaron a la biología, hemos tenido filósofos bueno, el padre de la biología es el señor, ¿cómo se llama? Aristóteles. Entonces, hemos tenido padres de diferentes disciplinas que nacieron en la filosofía, pero se enamoraron tanto del campo especial que decidieron estudiar, que se separaron un poco de la filosofía para dedicarse solamente a ello. Y esto es lo que dio origen a las demás ciencias. Por eso decimos que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque aquellos filósofos que de una vez se volvieron quizá muy reflexivos, se encontraron conocimientos muy buenos y muy importantes para la humanidad, como un señor Pitágoras con el teorema de Pitágoras, que él logra establecer a raíz de lo que ya estaba en Eratóstenes. Entonces, junto con Eratóstenes, prácticamente conforman esta nueva comprensión geométrica que ayuda muchísimo, ¿verdad?, a las construcciones. Entonces se dedicaron un poco a esa parte matemática, más que a la parte ya de reflexionar sobre la vida humana. Entonces, eso es lo que va sucediendo, que se van especializando y van dando origen a las diferentes disciplinas a lo largo de la historia. Eh, Hemos tenido astrónomos, hemos tenido, ¿cómo se llama?
En la última época, en los últimos años, hemos tenido antropólogos, hemos tenido sociólogos, hemos tenido, ¿cómo se llama? Psicólogos, hemos tenido físicos en la filosofía. Hay muchos filósofos de renombre que comparten también esa familiaridad con otras disciplinas. Si quieren algún nombre, por ejemplo, René Descartes. René Descartes, además de filósofo, fue el que creó la ley del paralelogramo y también trabajó en el plano cartesiano. Fue el creador del plano cartesiano. Tenemos a Wilhelm Leibniz, padre del cálculo, junto con, paralelamente, Isaac Newton, ¿verdad? Que también está considerado dentro de la lista de los filósofos. Isaac Newton está dentro del listado de los filósofos porque escribió mucho sobre filosofía del cosmos, lo que llamamos cosmología. Tiene tratados de cosmología, que es una de las ramas de la filosofía. Y por esa razón es que está considerado entre la rama de la filosofía. El mismo Albert Einstein, a pesar de ser astrofísico, digo, de ser físico, eh, ¿cómo se llama? También está considerado filósofo porque tiene una obra llamada Mi Credo Humanista, que es una obra puramente filosófica. Además de que muchas veces dio opiniones sobre sistemas de carácter filosófico como a favor del socialismo. Él habló mucho sobre el socialismo. Así que no solamente se dedicaron a la parte de la física, es que tenemos que aprender tenemos que entender de que los profesionales podemos estar en diferentes campos si nos lo proponemos. Les comentaba en la mañana a los jóvenes que, por ejemplo, en la facultad de teología, yo estaba ahí de filósofo, tuve un compañero que era neurólogo, dos compañeros que eran esposos y eran doctores, otras dos que eran doctores también, doctoras, una psicóloga, tuve dos psicólogas, perdón, tuve también compañeros que eran ingenieros civiles, compañeros que eran ingenieros industriales, otros que habían sacado maestrías en política y estaban estudiando teología, ¿ok? Nada que ver con sus campos, pero querían aprender un poco más en esa área. Es decir, no nos cerremos a creer que para ser profesionales y expertos en campos tenemos que seguir solamente en un mismo campo. Si quiere ser usted alguien que aporte algo a la ciencia de la cual se enamoró, está bien. Estudie su licenciatura, su maestría, su doctorado y postdoctorado en esa disciplina y saque su especialidad. Excelente, ¿verdad? Pero para los que aman el conocimiento más que el éxito en una ciencia, sino que lo que quieren es aprender más y más de la vida, pues la invitación de la filosofía es que abramos los horizontes. Yo tuve un compañero, no compañero, fue estudiante de mi clase, es el ingeniero Jester, se graduó de ingeniero acá en la Universidad Católica y se fue para México. Estando en México, me escribe y me dice, Lick, fíjese que yo quiero sacar filosofía. Me dice él, ¿qué universidad me recomienda? Le digo, mándame las universidades que tengas allá. Le dijo que había cuatro universidades que enseñaban filosofía. Y le digo, mándame el pensum de la carrera de filosofía y te doy, obviamente, mi opinión de cuál es la carrera más adecuada. Obviamente le escogí la que tenía más clases, eh, porque así como se expande el conocimiento, ampliando también el horizonte. Entonces le di la opinión de cuál me parecería la mejor universidad para estudiar ahí, porque dice que él quería estudiar los fines de semana la carrera, solo por amor a querer aprender más. Me pareció genial ver a un joven así como él, experto en su área, especializado en su área, se fue a especializar en cuestiones de tratamiento de aguas eh, y además, ¿verdad?, con amor por la filosofía. Así hay otras disciplinas, quizá alguien que estudia para abogado debería sacarse una psicología para poder entender la mente, por ejemplo, de alguien con psicopatologías, ¿verdad? Le podría ayudar incluso en un momento de discernimiento penal, ¿verdad? Ver la mentalidad de un crimen, por ejemplo. Yo creo que los psicólogos tendrían esa capacidad de poder llegar a entender la psicopatología que genera, por ejemplo, una actitud de psicópata, ¿verdad? Y obviamente esa psicopatología que padece le podría servir como un buen conocimiento a alguien que se dedica al código, al derecho penal, entender la mente de un criminal para deducir un crimen, si trabajan, por ejemplo, junto con la policía investigando de manera forense los lugares de crímenes. O sea, podría ayudar muchísimo una psicología. Lo que pasa es que a veces creemos que todo tiene que ser puramente la rama y creemos que las demás no tienen nada que aportarnos. Qué importante para los psicólogos que aprendan informática, que aprendan bastante informática, para manejar además hacer sus mismos propios tests, para hacer sus propios materiales, para poder dar sus charlas y conferencias, preparar excelentes diapositivas y hasta páginas web para difundir el conocimiento que tienen en psicología. Es decir, abran el camino, abran el espacio, abran la mente a más conocimientos. No se vayan a cerrar solamente su carrera, porque ese es el primer error para no crecer filosóficamente.
Ese es el primer error, de creer que no puedo estudiar otra cosa, ¿verdad? Ese es el primer hecho. Ahora, esto lo dice Chávez Calderón en su obra. Gregorio Fingerman, en Lecciones de Psicología, nos dice de que, bueno, es difícil poner un objeto de estudio a la filosofía porque cada vez que aparece algo, pues la filosofía tiene algo que decir. Apareció la historia, pues hay filosofía de la historia. Apareció la naturaleza, filosofía de la naturaleza. Hay matemática, filosofía de la matemática. Entonces, en este sentido, es bien complicado dar un solo campo de estudio para la filosofía. ¿Verdad? Si me preguntan a mí cuál es mi campo de estudio como filósofo, pues por ahorita es la docencia, porque me gusta dar clase. Es la filosofía, mi campo sería la filosofía de la filosofía. Es decir, me toca que filosofar sobre la importancia de la filosofía para enseñárselas, ¿verdad? Para poder llevar este tipo de conocimiento a través de la clase. Entonces, ese es mi campo por ahorita. Quizá cuando deje de trabajar ahí, la filosofía se convierta en algo más pragmático, como una filosofía de la política, o una filosofía de la religión, o una filosofía de la historia, quizá más adelante, no sé, en qué otro ambiente me iré a desenvolver. Por lo pronto, mi decisión es quedarme en la docencia, ¿verdad? Así que me quedo en esa parte, pero podría utilizar la filosofía para otros ámbitos. Ahora, a nivel personal, ayuda mucho. ¿En qué me ayuda, por ejemplo, la filosofía a nivel personal? A ser muy prudente, a ser muy prudente, a saber, por ejemplo, respetar las instituciones, respetar los códigos morales, y, ¿cómo se llama? Tener conciencia de cuando hay adormecimiento cultural, cuando hay ideologías que entorpecen la mente del ser humano, para no caer víctima de esas ideologías que son bombardeadas a nosotros por medios de comunicación, por lo cual no paso alienado por ninguna, ni por moda, ni por ideología, ni por doctrinas. La única doctrina que yo vivo en mi vida y que la tengo, y que la intento cumplir como la máxima, como me alcanza la misma conciencia de poder hacerlo, era fe cristiana. Pero esa no me la han inculcado de manera obligada. Yo la acepté, es decir, yo decidí hacerme cristiano. ¿Cómo? Bueno, mi abuela iba a misa y cuando ella decía que iba para misa, yo le dije a mis 8 añitos, a los 7 añitos y medio, yo quiero ir, abuela, yo quiero ir a misa. Después de haber ido la primera vez, le dije, quiero ir siempre. Me gustó, me quedé, ¿ok? Yo mismo me quedé escuchando, me gustó cómo el padre explicaba lo que decía, ponía atención y así me fui enamorando de la fe. Luego dijeron, queremos buscar niños que quieran ayudarle aquí al sacerdote en el altar y dije, yo quiero ser monaguillo y me hice monaguillo. Pasé 5 años siendo monaguillo en la parroquia de San José de Ocotepeque. Y después de eso dije, después de un tiempo de discernimiento, dije, quiero ser sacerdote. Y me metí a estudiar para sacerdote. Nadie me obligó, yo lo fui decidiendo y discerniendo en mi vida. Luego el tiempo de sacerdocio me dijo, no puedo seguir aquí, tengo que ordenar también mi vida interior, mi fe tiene que estar intachable si quiero seguir. Y decidí salir para madurar, porque había caído en mucha inmadurez por culpa de lo que les comentaba de la filosofía, que la filosofía me llevó a entorpecer mi camino de fe, y eso me obligó, a mí mismo me obligué a salirme. Dije yo, no puedo seguir así. Tengo que volver a recuperar esa inocencia de fe que tenía, porque la filosofía me volvió bastante agnóstico por mucho tiempo, ateo diría prácticamente, por mucho tiempo, hasta que me devolvieron nuevamente, por lo menos la parte racional de la existencia de Dios, logré recuperarlo en el segundo año 2002, que era el tercer año de mi carrera. Ahí logré recuperar por así decirlo, mi fe en Dios, gracias a lo que vimos en filosofía llamada Teodicea. En la Teodicea, ahí donde recuperé el conocimiento filosófico que tanto andaba ansiando, porque yo quería ver argumentos lógicos. Yo sabía que físicos no podían haber, no podía pedirle a los maestros de filosofía que me dieran pruebas físicas de la existencia de Dios, pero sí les podía pedir pruebas lógicas de la existencia de Dios. Y eso fue lo que me dieron en esa clase de Teodicea. Y me pusieron nuevamente en jaque. Lo que tanto creía por un tiempo del ateísmo que hubo en un momento, se perdió, se fumó, porque tuve que doblegar mi conciencia por pura honestidad intelectual a que tenían mucho sentido y mucho valor aquellos argumentos que vimos durante la carrera de filosofía a favor de Dios. Y eso es lo que a mí me llevó a volver a retomar el camino de la espiritualidad. Si no, me habría perdido, me habría extraviado. Y si hubiera sido una filosofía, si esa filosofía la hubiera estudiado en una universidad pública donde no enseñan Teodicea, me convierto en ateo. Se los aseguro que me quedo como ateo. Pero gracias a Dios estudié en una institución
donde sí enseñan la teodicea, que es una rama de la filosofía, y nos enseñaron esa parte. Y esa parte lógica me convenció y me quedé. Entonces, esa es la riqueza de la misma filosofía. Como dicen por ahí también, que un pequeño conocimiento filosófico te puede volver ateo, igual que el científico. Pero un gran conocimiento filosófico te puede volver cristiano o creyente, en este caso. Te puede llevar a creer en Dios. ¿Qué fue lo que creo que me pasó? Un poco conocimiento filosófico me hizo ateo en los primeros 2 años, y el tercer año, cuando ya aumenté aún más un peldaño en el conocimiento filosófico, hizo recuperar mi fe en Dios, ¿verdad? Usando simplemente argumentos racionales y lógicos, que fue lo que vimos ahí. Ustedes van a tener una probadita de esos argumentos en los videos que van a ver. En estos videos de los argumentos de la existencia de Dios que les he dejado en el aula, ahí tendrán esa probadita de conocimiento, ¿verdad? Pero es importante ver cómo el intelecto humano puede fácilmente engañarse y perderse, ¿verdad? Y dependiendo pues el objeto de estudio y el interés que tenga, así se puede ir por diferentes caminos. Si el objeto de estudio es muy materialista en la filosofía, te puedes convertir en ateo tarde o temprano. Pero si tu camino de estudio es buscando la trascendencia, pues es probable que te vuelvas muy creyente tarde o temprano. Entonces, hay, como digo, hay dos caminos. Un camino hacia la trascendencia y un camino hacia lo material. Diría yo, hacia la tierra, hacia la muerte, que ese es el camino fatalista de la filosofía, que también lo conocí. Y ese fue el que me hizo dudar. Pero conocí el otro camino, que dije yo, es más noble, es más bonito, los argumentos son más elegantes, y habiéndolos entendido bien, pues me ayudaron muchísimo realmente. Entonces, esa es la riqueza que logré obtener gracias a esta filosofía que logré estudiar. Marco Tulio Cicerón, con respecto a la filosofía, dice que tiene otra misión. La misión de enseñarnos la virtud, la ética, el orden, el sentido del deber. Y yo creo también, yo me sumo al partido de Marco Tulio Cicerón. Si se tira presidente, me voy con él. Porque realmente estoy también convencido que la filosofía, si no te enseña a ser alguien ético, no tiene realmente razón de ser. Es decir, si no te lleva a ser virtuoso, a buscar la virtud, a crecer en valores, a ser excelente, si no te lleva a ser alguien sublime en la vida y a ver la vida también con esa actitud sublime, pues es bien, esas filosofías materialistas que solo te generan ideas fatalistas, están para gente que quiere enfermarse y morir. Pero para la gente que quiere realmente crecer, la filosofía debe ir por este camino. Y ese camino es más noble, que podemos encontrar también dentro de la misma historia de la filosofía. Hegel, por otro lado, Friedrich Hegel, filósofo alemán, se vuelve un poquito más etéreo al explicar, más abstracto, diría yo, para explicar el objetivo de estudio de la filosofía. Dice que lo que le interesa es abstraer la esencia de las cosas, porque esa esencia es la representación del fenómeno, es la esencia del objeto, es el pensamiento mismo. Las ideas son aquellos datos que se obtienen por abstracción de los seres, y esas ideas, ese conjunto de ideas, conforman la esencia del ser. Ahora bien, los hombres de la antigüedad que buscaban, por ejemplo, estudiar la naturaleza, encontraron la esencia de la naturaleza, que dice él, se encuentra en las leyes. Las leyes de la naturaleza son la esencia de la naturaleza. Y uno se pregunta, ¿y habrá leyes que sean la esencia del género humano? Y de hecho las hay. Y lo vamos a ver un poquito. No podemos ampliar el horizonte por ese rumbo, pero veremos por lo menos la introducción a la lógica formal. Vamos a ver un poquito el tema del cómo es que el pensamiento humano, el intelecto humano, en realidad es muy mecánico, manejamos una especie de sintaxis mental, una especie de código mental para cada vez que razonamos. Y lo vamos ordenando conforme vayamos avanzando. De eso se encarga la lógica formal. La lógica formal estudia toda esa sintaxis del pensamiento. Así que si usted cree que tiene una idea original, no siempre tenemos ideas originales, a veces solo repetimos preconceptos ya formulados en el ADN incluso del ser humano. Es decir, el intelecto humano se va pasando de generación en generación por medio del ADN. Y este ADN de alguna u otra manera va haciendo que el intelecto humano vaya creciendo y vaya superándose. O sea, si un padre fue muy intelectual y genera hijos, sus hijos van a ser comúnmente también probablemente muy intelectuales, probablemente vayan por ese camino. Cuando logren la madurez, van a despertar eso que está escondido en su ADN, y sus genes les van a llevar fácilmente por ese lado. Genéticamente tiene una predisposición
para volverse muy intelectuales, ¿verdad? En el sentido de la búsqueda del más conocimiento, esa hambre de conocer y todo esto. Hay cuatro aspectos necesarios para ser filósofo y con esto voy a terminar. Solamente lo puedo enumerar. Curiosidad, necesidad de conocimiento, abstracción y capacidad de asombro. El día de mañana les voy a explicar un poquito acerca de ello. Nos quedamos aquí. Nos vemos jóvenes el día de mañana. Pasen un excelente día. Nos vemos, que tengan buen día, muchas gracias. Nos vemos. Cabal, llegamos a donde teníamos que llegar, pero todavía no lo he explicado.